Yo de pequeño siempre había visto a mi padre con esta fórmula. Realmente es el recuerdo que yo tengo de mi infancia, ¿no? Es ir los fines de semana a las carreras y ver a mi padre correr con esta fórmula. Entonces es algo, poder volver a llevarlo a la pista y estar con él y rodar juntos, estar los fines de semana en casa trabajando en el fórmula, es un poco el volver a eso, ¿no? Volver a eso de una forma más adulta y poder disfrutarlo no solo lo que es la parte técnica, sino también pues, bueno, un vínculo familiar, ¿no? Es nuestra actividad, ¿no? Fuera del día a día, es a lo que dedicamos nuestro tiempo libre. Pues la Fórmula 4 acaba de superar los 50 años, entonces esto es, bueno, sintomático, ¿no? Te está explicando que realmente es un concepto que funciona, el concepto de mononeumático, de monomotor, de un chasis, a pesar de no ser obligatorio el mismo, muy parecidos entre ellos, y donde prima realmente las manos del piloto. No se le da la importancia al monoplaza como en otras fórmulas de promoción o con otras fórmulas más avanzadas, sino que lo que hace es ser un coche escuela, y a día de hoy, con 50 años, demuestra que es el mejor coche escuela. Es decir, ha creado pilotos desde Ayrton Senna a Mark Webber en los últimos tiempos, ¿no? Y eso demuestra que funciona. Al final, un coche sin alerón, sin ningún tipo de carga aerodinámica, sin grandes potencias, sin neumáticos ultra blandos, lo único que hace es que el piloto se tenga que pelear con la pista. Y ahí es donde crece el aprendizaje. Yo empecé que por el pueblo pasó un rally y me entusiasmó muchísimo. Y me fui aficionando, lo que pasa es que no podía comprarme un vehículo de carreras. Hasta el año 88, que compré el Fórmula 4. Víctor es mi padre, yo soy su hijo menor y, bueno, de toda la vida nos hemos dedicado de forma amateur al automovilismo. En casa es lo único que hemos hecho, siempre nos ha gustado el motorsport, a toda la familia, hemos intentado dedicarnos a ello en nuestro tiempo libre. Mantener este coche en casa ha sido un reto también, ha sido un reto porque a pesar de no tener una situación fácil, hemos conseguido tenerlo en casa, mantenerlo, que no saliera fuera, y para nosotros es algo indispensable. Es el último coche de competición que tuvo mi padre, con el que compitió, y para nosotros además es un icono. Es decir, fue uno de los 25 Van Diemens que se trajeron a España para hacer el primer campeonato de España Fórmula 4, y nosotros lo seguimos teniendo en casa y lo seguimos disfrutando en la pista. No ha sido un coche que ha quedado abandonado, no ha sido un coche que ha quedado en un museo. Sigue donde tiene que estar, que al final es rodando los circuitos. Pues este monoplaza es un Van Diemen RC86 y está equipado con un motor Ford Crossflow como toda la categoría. Es un motor que a día de hoy no es un motor de preparador británico, no es un motor pata negra, es un motor hecho en casa. Y es un motor que, a pesar de no ser un motor de preparador, puede estar en unas potencias aproximadas de unos 90 caballos. Sí que es verdad que un motor de preparador, un motor pata negra a día de hoy, podríamos llegar a dar 120 caballos, o al menos eso es lo que se decía en la época de esos motores, ¿no? Son monoplazas con un peso de 400 kilos. Poco más de 400 kilos, da una relación muy alta, y el paso por curva es increíble. A pesar de tener muy poca potencia, es un chasis muy bajo, es un chasis que te tienes que pelear mucho para que agarre, pero precisamente está ahí la gracia, ¿no? El paso por curva es altísimo comparado con la potencia que tiene gracias a su muy bajo paso. Y lógicamente sigue siendo un chasis tubular, y ese es el hándicap que ha tenido la Fórmula 4, que han pasado los años, pero ellos no han evolucionado en este aspecto, y en vez de ser un punto negativo ha sido un positivo y ha mantenido los costes. A día de hoy se puede seguir corriendo la Fórmula 4 en fines de semana y teniendo tu trabajo de lunes a viernes, tal como era en los 80, ¿no? Bueno, entonces había la Fórmula Nacional, la 1430, y después se creó la Fórmula Ford Fiesta, o Fórmula Fiesta a secas, que eran unos fórmulas muy sencillos, con un motor de Ford Fiesta 1100. Era un motor muy poco potente,
no sé, para niños que venían del karting estaba muy bien, pero para gente más mayor ya no. Pues en 1986 llegó a España la Fórmula 4. Y llegó a España la Fórmula 4 de una forma un poco original. Y era que, a pesar de que ya estábamos a casi mediados de los 80, aún había una situación política y financiera difícil para poder entrar material de fuera de España. Y Ford, y fue Ford, precisamente Ford España, quien se encargó de poder entrar estos coches, 25 unidades, bajo un poco, bueno, la segunda mano. ¿Para qué? Al final, para poder evitar penalizaciones y poder crear un campeonato a muy bajo coste. Estos coches hicieron, o sea, federación, hablaron con fabricantes en Inglaterra y consiguieron que un fabricante los hiciese 25 coches, todos iguales, con algunas cosas que no llegaban a ser como los coches que vendían para los ingleses, para abaratarlos, como las llantas, el neumático, algunas cosas más baratas, y para poderlos traer importados, los importó Ford España, y lo hicieron haciendo una carrera de periodistas en Inglaterra, y claro, como que habían corrido una vez, ya entraron como vehículos usados, y el precio bajó bastante. Creo que era 1.800.000 pesetas del 88, que era dinero, pero tampoco era un coche muy caro, no sé, era asequible, se podía comprar fácilmente. Y yo creo que, vamos, es los mejores coches que han venido para competir, que pueda competir todos, el que tiene dinero y el que no tiene, ¿no? Entonces, ese mismo año vinieron 25 unidades y se creó el primer campeonato, un campeonato muy express y casi, pues bueno, a última hora todo, ¿no? Por ese año realmente fue la base de todo, ¿no? A partir de ese año eso fue creciendo, es decir, años después la parrilla iba sumando y sumando y sumando. Los años dorados de la Fórmula 4 tuvieron grandes circuitos, casi la gran mayoría de los que ahora hay, a pesar de que se hayan construido muchos circuitos en el Estado español. Recorría circuitos como el Jarama, recorría circuitos como Calafat, como el Circuito de Cataluña, circuitos como Albacete, como Jerez. Eran carreras súper competitivas, al final eran 20, 25 coches con muchísima igualdad, con pilotos que estaban dispuestos a darlo todo, porque al final allí se jugaban su futuro profesional, no solo deportivo, también profesional. Hubo familias que lo apostaron todo por ellos y por este deporte. Y al final eran carreras muy iguales, con un mononeumático, con motores muy parecidos, solo variaba la preparación, que es mínima, y al final iban a darlo todo, como algunos seguro que se acordarán a día de hoy. Es decir, era un campeonato de los que realmente ahora prácticamente ya no hay. Este coche estaba anunciado en una revista y bueno, llamé al propietario y bueno, estuvimos negociando el precio casi durante un año. O sea, yo le llamaba a él me llamaba a mí y casi un año estuvimos negociándolo. Hasta el mes de agosto, que tenía vacaciones del 88, que lo fui a buscar a Madrid. Que este coche lo llevaba un preparador de Madrid, el Líder Racing, que era uno de los importantes entonces, y lo fui a buscar con él al preparador. La primera vez que lo piloté fue al cabo de un mes o mes y algo, aquí en Calafat. Aquí debuté con él. Y bueno, el primer año, pues claro, me encontraba un poco raro porque había llevado los Elex, que eran mucho más dóciles. Este tenía un comportamiento más extraños, pero bueno, me fui acostumbrando. La salida me impresionó mucho, el momento en que salieron todos como locos, yo digo, ¿dónde van? Y ya empecé a hacer también carreras sueltas, pero ya yendo Calafat, Jarama, Jerez. Después ya coincidió con la inauguración de Albacete y Montmeló. Y también, ¿no?, con carreras sueltas cada año. Hasta el año 93, que hice el campeonato completo,
quedé, creo, no recuerdo bien, sexto o séptimo del Campeonato de España. En aquel mismo año se acabó la Fórmula Ford. Y siguieron adelante en el Campeonato de Cataluña de Fórmula Libre, en un campeonato surgido de la necesidad de que estos monoplazas no quedasen parados en garaje. La idea de ese campeonato era hacer unas carreras en Cataluña, dentro del Campeonato de Cataluña de Velocidad, en las que se pudieran emitir todo tipo de monoplazas. Eso sí, cada uno bajo su mismo reglamento. Es decir, si tú competías con Fórmula Ford, seguías el reglamento de Fórmula Ford. Si tú competías con otro monoplaza, tenías que regirte a tu reglamento. Eran carreras menos competitivas y tuve bastante suerte. Gané el campeonato hasta 1600 durante, no recuerdo ahora, 5 o 6 años, y subcampeonatos absolutos 2. Pues después de la Fórmula Libre y de las 24 horas de Barcelona, mi padre aparcó el Fórmula. Y lo aparcó para que corriésemos mi hermano y yo en car, ¿no? En esa época pues éramos chavales que teníamos ganas de correr y lo suyo era subirse a un car. Entonces este coche quedó parado hasta casi prácticamente hace 3 años, ¿no? Quedó 15 años parado. Entonces yo era el mecánico de mi hijo. Hacíamos karting, pero el karting era carísimo, era insoportable. Corrimos 3 años y lo dejamos. El coche este quedó aparcado hasta que empezó esto de la Fórmula Vintage, lo desempolvamos, lo arreglamos un poco y salimos. Y entonces vino que a Aleix le gustó tanto más que a mí. Y fue en Motorland, el año 2016, y allí pues yo por primera vez me subí a un Fórmula. Bueno, la primera sensación que tienes cuando te subes a un Fórmula es increíble. Para mí fue una mezcla entre la conducción de un car, esa posición tan baja, notando realmente todo lo que el asfalto te transmite, pero con una potencia de turismo. Y al final era esa mezcla lo que también me gustó muchísimo, ¿no? Lo paso muy mal. Lo paso fatal, fatal, fatal. O sea, y según dónde, casi que estoy yo en el muro y estoy frenando yo, cuando llega al final de recta, freno yo, porque digo, ¿qué espera frenar, no? Porque claro, bueno, no lo sé. Lo paso mal cuando está él encima del coche. Yo no creía que fuera así, ¿no? Pero es así. Fórmula Vintage fue la excusa que buscábamos para poder hacer algo, ¿no? Y eso, pues bueno, al final cada día te llena de lágrimas, te llena de dolores de cabeza, pero también te llena de satisfacción el poder disfrutar de este coche en pista de una forma más o menos profesional. Al final todo el mundo intenta ser lo más profesional posible y poder amortizar los costes de la mejor manera posible, pero al final lo importante es poder hacer vueltas, poder disfrutarlo a pesar de los dolores de cabeza que puede traer un coche de carreras. Y de ahí surge la necesidad de que hay un arsenal de coches que están parados. Algo impensable en otros países de Europa o en otros países del resto del mundo. En Francia es impensable que no haya campeonatos de monoplazas, en Inglaterra es impensable, en Alemania. Y en España no había ese punto. Y han salido, ¿no? Después de muchísimos años de estar muchos fórmulas que habían tenido una historia muy importante en el motorsport en el Estado español, Fórmula Vintage ha logrado que esas fórmulas salgan de casa, salgan de los museos, salgan de los talleres para poder estar en pista. Esto ha sido, pues no sé, yo recuperar la afición que tenía. Le cogí más al ver que a él le gustaba mucho y que nos ha permitido estar muy juntos. Cuando se acabó el campeonato de fórmulas, el campeonato catalán de fórmulas, y la gente se iba vendiendo los coches, yo dije que no, que me lo quedaba. Este coche se quedaba en casa y me ha permitido recuperarlo ahora con Fórmula Vintage. Y si Fórmula Vintage se acaba, haré lo mismo. Lo pondré en un rincón y allí se quedará. Y después sabéis que haga lo que quiera con él. Sí, por supuesto, me encantaría tener el Fórmula todo el resto de mi vida en casa y pobre de mí.